Buenas noches, bienvenidos a una nueva clase de consulta de semiología sede Ciudad Universitaria. Vamos a responder las consultas que llegaron esta semana a nuestra dirección de mail, consultassemiciudad@yahoo.com.ar. Hoy estamos saliendo un lunes por motivos excepcionales, pero recuerden, recibimos las consultas durante toda la semana y las publicamos en nuestro canal de YouTube. Los días viernes por la tarde o por la noche ya están subidas para que ustedes las vean. Las preguntas de hoy en realidad son una serie de preguntas que nos envía Débora. Ante todo, las preguntas refieren a un texto de Katherine Carola Torrecchioni que ya no forma parte de la bibliografía obligatoria de la materia, ¿sí? Tengan en cuenta cuando lo lean que quizás en algún curso lo hayan visto como bibliografía complementaria, pero que no forma parte de los textos. Digo para que no se asusten si tienen dudas, si son dudas que no se corresponden a las cosas que leyeron. La primera pregunta es acerca de una observación que hace Oswald Ducrot, un lingüista francés, sobre el concepto de código de Jacobson, que dice que estas consideraciones carecen de un componente pragmático que admita entre las significaciones susceptibles de inscribirse en el mensaje a los valores ilocutivos. Olvídense de esto, ¿sí? Se está refiriendo terminológicamente a la pragmática, es decir, a una disciplina o una subdisciplina dentro de la lingüística que se ocupa del lenguaje ya no solamente como algo de la lengua, ya no solamente como algo que dice, sino que también hace cosas. Es decir, la manera en la cual la lengua funciona en un contexto y utilizada por hablantes concretos como una acción. Entonces, cuando yo, por ejemplo, insulto a una persona, además de decir algo acerca, por ejemplo, de la profesión de su madre, lo que estoy haciendo es llevar a cabo un insulto. Pero toda esta dimensión pragmática, otra vez, olvídense porque no lo estamos viendo en los contenidos de semiología, aunque seguramente sí lo van a ver más adelante en sus carreras. Después pregunta, ¿es el concepto de código de Jacobson muy general? A ver, lo que dice Carola Torrecchioni es que el concepto de código de Jacobson es, por una parte, muy restringido, ¿sí? Porque solamente supone un único código homogéneo, externo a los hablantes y perfectamente compartidos por ellos, que les permite comunicarse sin problemas. Por otra parte, es muy general en el sentido que no tiene en cuenta las particularidades de las maneras en las cuales los hablantes nos apropiamos de ese código. Cuando piensen en Carola Torrecchioni, el concepto clave en su crítica a Jacobson y en general en toda la reformulación que ella hace del modelo de la comunicación es el concepto de competencia, ¿sí? Con esa idea de las competencias de los hablantes, tanto de la instancia emisora como de la instancia receptora, Carola Torrecchioni se refiere a la manera en la cual las características subjetivas, ¿sí? Competencias ideológicas, culturales, universo del discurso, restricciones psi, etc., influyen en el modo en el cual los sujetos se apropian del código, se apropian del sistema de la lengua. Por eso es que, y esta es una de las preguntas, la pregunta 4, que hace sobre la página 24, la referencia que Carola Torrecchioni hace a los conceptos de idiolectos, diciendo que en realidad en la comunicación, más que haber un único código compartido, lo que hay son idiolectos que se superponen parcialmente, y la imagen que ofrece es que hay un significante del mensaje, ¿sí? El mensaje tiene un significante, y hay un significado codificado y un significado distinto decodificado, ¿sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chico, que mis abuelos contaban que habían estado en Buenos Aires en la época de la Revolución. Claro, para mí la Revolución era la Revolución bolchevique. Digo, pero no puede ser. ¿Cuándo hubo en Argentina, en Buenos Aires, una revolución marxista? Claro, en realidad, para ellos, el significante revolución tenía el significado golpe de Estado. Y se referían al golpe de Estado de 1955. Entonces, fíjate, para ellos, al emitir el mensaje, el significado codificado del significante revolución es golpe de Estado. Sin embargo, el significado que yo decodifico de ese mismo significante es revolución marxista, ¿sí? Cambio en las condiciones en los medios, de la propiedad de los medios de producción. Entonces, ¿vos qué tenés ahí?
tenés un mismo significante, lo cual te da la ilusión de que tenemos el mismo código, pero ese significante encubre en realidad dos significados distintos. Uno para la instancia emisora de mis abuelos y uno para la instancia receptora, que soy yo. A eso se refiere con esta idea de los idiolectos, ¿sí? Y con que un mismo significante tiene un significado codificado en la instancia emisora y un significado decodificado por la instancia receptora. En ese sentido, no es que esa se pregunta si la lógica no apoya en su plenitud la noción de código de Jacobson. No sé si es una cuestión de lógica. Sin dudas, el problema es que Jacobson tiene una imagen demasiado simple del código, demasiado homogénea, esa doble crítica que le hace Torrichioni. Por una parte, homogénea, porque ignora esta posibilidad de que un mismo significante codifique y decodifique significados distintos, y por otra parte lo considera como algo externo a los sujetos, como algo que los sujetos pueden usar sin que eso se vea afectado por sus propias características subjetivas. En ese sentido viene la pregunta final que hace Débora, que es acerca de Van Venist en el artículo sobre la subjetividad del lenguaje, que dice, ¿por qué Van Venist dice que el lenguaje no es un instrumento? Justamente porque para Van Venist el lenguaje no es algo externo a los hablantes, no es algo ajeno a los hablantes. Un instrumento sería una herramienta, un martillo es un instrumento. Yo puedo agarrar o dejar el martillo, puedo reemplazarlo por otra cosa. Si no tengo un martillo a mano, puedo clavar un clavo con una piedra. Ahora, si yo no tengo mi brazo y mi mano, ¿supondría que el brazo y la mano es una herramienta? ¿Es algo externo a mí? ¿Es algo que puedo reemplazar por otra cosa? No, forma parte de mi propio esquema corporal. Forma parte de lo que a mí, de lo que yo considero mi cuerpo. Con el caso del lenguaje pasa lo mismo. El lenguaje no es algo externo a los sujetos, que podemos usar o dejar de usar como si fuera una herramienta, como si fuera un instrumento. Por el contrario, el lenguaje forma parte de nuestra propia capacidad de ser sujetos, de nuestra propia identidad subjetiva. No seríamos, dice Van Venist, sujetos si no tuviéramos ese lenguaje que nos permite decir yo y denominar al otro como vos e instalarlos en un aquí y un ahora, es decir, en una situación de enunciación. El lenguaje entonces no es externo, no es, como decía Jacobson, algo exterior a los sujetos, sino, como decía Carlo Torrichioni, siguiendo precisamente Van Venist, es algo que forma parte de la subjetividad de los hablantes. Es algo que no se puede tomar o dejar, sino que nos informa, nos da la forma de sujetos. Espero entonces haber respondido a las preguntas sobre el texto de Carlo Torrichioni y sobre el texto de Van Venist. Desde ya no dejen de enviarnos sus consultas a consultassemiociudad@yahoo.com.ar. No dejen de consultar nuestra página donde está la bibliografía subida en formato PDF por si la quieren bajar, si la quieren ver. Y será entonces hasta el viernes que viene. Hasta entonces.